Muy bien. Bueno, les recuerdo, está la información del Ministerio de Evangelismo, Solo Jesús Salva. Mi nombre es Danilo Vargas Morandi, estoy para su servicio. Aquí pueden ver las redes sociales donde nos pueden encontrar. Si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto, el sitio web, donde también pueden localizarnos y encontrar más información que puede ser de utilidad para tu crecimiento, tu edificación y cómo puedes compartir el Evangelio de Jesucristo con las demás personas. Lo más importante es aprender cuál es el Evangelio. Y en esta sesión estamos viendo la obra de Jesús en la cruz. Y la frase que estamos utilizando dice, consumado es. ¿Por qué esto es importante? Bueno, consumado es, son las últimas palabras de Jesús en la cruz. Es lo último que él está diciendo. Y lo que está diciendo en este momento es muy, muy importante para todo el proyecto de salvación, para todo el plan de salvación que tiene Dios. ¿Por qué? Porque él está diciendo, consumado es. Lo que dice aquí es la deuda que teníamos por impuestos ha sido toda pagada. Ya todo lo que tenía que cumplirse de profecías se han cumplido en ese momento, ¿ya? Y además, todo lo que quedaba pendiente de pagar a Dios, toda la deuda que teníamos nosotros con Dios por nuestros pecados, ha sido pagada, consumado es. No hay más obras para hacer para la salvación de una persona. Ahora, este es un punto muy importante, lo que estamos estudiando hoy, la obra de Jesús en la cruz, va estrechamente relacionado con lo que estudiamos la semana pasada sobre quién es Jesús. La semana pasada estudiamos quién es Jesús y dependiendo de qué es lo que una persona crea o entienda de quién es Jesús, y no basta con tener una comprensión intelectual, esto es muy delicado, esto es muy peligroso. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso también, pero no basta con un conocimiento intelectual de quién es Jesús. Las personas tienen realmente que haber cambiado radicalmente en cuanto al arrepentimiento se refiere y en cuanto a la fe se refiere acerca de quién es Cristo Jesús y por lo tanto entonces volverse a Dios y es cuando Dios puede salvar a una persona. ¿Cómo le hablas de esto a los demás? Esto es posible solamente si estamos uniendo una buena presentación sobre quién es Jesucristo y además cuál es la obra que Él ha hecho en la cruz a favor de todos nosotros. Muchas personas dicen, bueno, sí, ¿quién es Jesús? Y la gente tal vez puede explicar un poco quién es Jesús, pero no saben decir qué fue lo que Jesús hizo en la cruz. Por ejemplo, hay algunas personas que pueden decir fácilmente, bueno, mira, es que Jesús perdonó mis pecados. Y realmente, siendo bíblicamente correctos, Jesucristo no perdona los pecados de esa manera. Es Dios Padre el que perdona los pecados gracias a la obra que hace Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Jesús en la cruz es pagando mi deuda. Él está pagando mi deuda, la deuda que yo tenía por mis pecados. Eso es lo que Jesús está haciendo, que de ahí se deriva instantáneamente, inmediatamente el perdón de los pecados que Dios concede a todos aquellos por su gracia, por su bondad, que se vuelvan a Él mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es verdad, es inmediato, pero no es exactamente como que uno pueda decir, lo preguntas en la calle y le preguntas a una persona, ¿qué hizo Jesús por ti en la cruz? Perdonar mis pecados. Cuando la respuesta correcta y más detallada bíblicamente debería de ser, lo que Jesús hizo es pagar mi deuda, la deuda que yo tenía para con Dios por mis pecados fue pagada por Cristo Jesús ahí. ¿Por qué esto es importante? Es muy posible que en estos momentos no lo estés oyendo tan clara la diferencia, porque son décadas y siglos estar oyendo lo mismo, pero no es preciso. ¿Por qué? Porque la forma de no darle valor a lo que Cristo hizo en la cruz está quitándole mérito al trabajo que Dios hizo y a la obra de Cristo Jesús ahí, la obra donde Él sufre enormemente, no tanto porque sufra en su cuerpo todo el castigo físico, que fue terrible, tan terrible que el Señor nos enseña en la Biblia de que no fue hallado parecer en él, estaba desfigurado completamente. No es tanto ese sacrificio, sino que lo que tuvo que vivir mayormente es la tragedia de él de forma completamente injusta, tener que ponerse sobre sí el pecado de todos nosotros. ¿Cómo cambian las cosas?
Es muy sutil, pero ahora, cuando estás viendo esto desde esta magnitud, entonces podemos exaltar y glorificar a Cristo por la obra que Él hizo en la cruz, donde Él ha llevado sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, por lo cual ahora Dios puede perdonar nuestros pecados. Pero si no hablamos de la forma anterior, nos estamos brincando todo este sacrificio glorioso que el Señor ha hecho a favor nuestro. Ese es justamente el estudio de hoy, la obra de Jesús en la cruz. Y hay 7 aspectos que la conforman. Estos 7 aspectos tienen palabras y vamos a hablar utilizando palabras que son conceptos legales. Lo que se ha dado en la cruz es un juicio. Entonces, de ahí se derivan estos conceptos que tienen muchos de ellos palabras legales que podría ser complicado para una persona no creyente que nosotros vayamos y se las expongamos libremente, como por ejemplo puede ser propiciación, ¿verdad? O redención. Tal vez las personas no pueden entender qué es eso, ¿sí? Ya lo vamos a estudiar. Aquí el tema está en que nosotros podamos comprender y estudiar adecuadamente y prepararnos en lo que es la propiciación, qué es lo que Jesús fue propicio, qué es lo que, o la redención, o nos ha redimido, para que nosotros podamos, de forma que honre al Señor, presentar el Evangelio explicando qué es lo que significan estas palabras. Entonces, lo que vamos a ver ahora, tenemos que verlo teniendo eso en cuenta. Por ejemplo, la sustitución es una palabra que es un poco sencilla, ¿no? Nos ha sustituido. Pero ¿qué significa? Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué significa? Aquí lo tienes en el círculo amarillo, que Jesús nos ha sustituido. Jesús intercambia lugar con nosotros. Intercambia lugar. Y es en doble vía. Te explico. Los que teníamos que estar ahí, crucificados, éramos nosotros. La paga del pecado es la muerte. ¿Ya? El alma que pecare, esa morirá. Esto es lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, nosotros éramos las personas que teníamos que estar ahí, pero Cristo nos ha sacado de ahí, se ha subido Él a la cruz en lugar nuestro, ¿verdad? Y todos los pecados fueron puestos sobre Él. Él ha tenido que cargar con todos los pecados y en un momento ha vuelto a ver a Dios en el momento preciso para que la ira de Dios, este es un término que ya vamos a ver más adelante, cayera sobre él. Él ha separado, ha distraído la ira que estaba sobre nosotros, ¿verdad? Igual sobre todas las personas que no siguen a Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre ellos. Por supuesto que Él es un Dios de misericordia, por supuesto que Él es bondad, por supuesto que Él es amor, sin lugar a dudas. Pero Él no tiene ningún trato con aquellas personas que simplemente quieren seguir su religión o que quieren salvarse por obras. Dios te dice, ¿quieres salvarte por obras? Bueno, ve por ese camino espacioso, no hay ningún problema. Pero si quieres que yo te salve, tienes que venir a este camino angosto, tienes que venir a Cristo Jesús. Y es gratis, no pide nada a cambio. Entonces, Cristo se sube a la cruz, pone todos los pecados del mundo, hay un castigo que hay que pagar, hay una deuda que pagarle a Dios por todos los pecados. De hecho, como ya hemos estudiado, un solo pecado, uno solo, es el castigo por eso es eternamente ir al infierno, eternamente ir a estar separado de la presencia de Dios. Esto es muy grave. ¿Por qué? Y tal vez alguna persona puede pensar de que no es tan grave. Bueno, es cierto, hay algunas personas que pueden pensar que no es tan grave o que cómo es posible que yo tenga que ir al infierno eternamente por solo una mentira. El problema es que no has dicho solo una mentira. Y el problema también no es cuánto o así tuvieses 400,000 pecados. Ese no es el tema. El tema no es el ser humano y qué tan bueno o qué tan malo es. El tema en todo esto de Dios y su salvación es cuán santo es Dios. Entonces, aparte de que es Dios y Él es eterno, hemos pecado contra Dios que es eterno. Entonces, es muy sencillo, es muy sencillo. Si vas y le pegas un puñetazo a una persona en un parque, tal vez puedes tener ahí un problema serio con esta persona, pero nada más. ¿Qué pasaría si vas y le das un puñetazo a un policía? Si vas y le das un puñetazo a un policía, lo que va a suceder es que probablemente te vas a meter en un problema un poco más serio y te van a meter a la comisaría, a la estación policíaca y ahí vas a estar por lo menos mínimo una noche.
Pero ¿qué pasa si le das un puñetazo al presidente de un país? ¿Qué pasaría si le logras dar un puñetazo al presidente de Estados Unidos, por ejemplo? Por decir uno, al presidente de Francia, al presidente de tu país, en México. ¿Qué pasaría? Te van a agarrar a golpes, te van a meter a la prisión y sin lugar a dudas te van a dejar guardado en la prisión bastante tiempo. Y cuidado si no, en esa acción de repente los guardas de seguridad de esta persona te pudiesen llegar a matar. Entonces, ¿qué pasaría si le pegas un puñetazo a Dios? ¿Cuál debería ser el castigo? El castigo está relacionado directamente de acuerdo a la falta que cometemos. Y estamos ofendiendo nada más y nada menos que a Dios. Ciertamente, ni tú ni yo le podemos pegar un puñetazo a Dios. Estamos. Pero lo que sí está claro es que le ofendemos a Él con todos nuestros pecados que todos los días los cometemos. Todos los días. No hay ni uno solo justo. No hay nadie en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Así lo enseña Dios. Entonces, todos los días ofendemos a Dios. Por lo tanto, el castigo por todo esto es eterno también. Está en relación con la persona a la cual hemos ofendido. Pero, por su bondad, por amor a sí mismo, Él se acordó que nosotros somos polvo y dijo, yo voy a salvarles. Y es esto lo que estamos estudiando, esta sustitución donde Jesús se sube a la cruz y paga todo el castigo que caía sobre nosotros, lo ha pagado. Pero no solamente queda ahí, sino que además Dios, como toda nuestra culpa ha sido quitada por Cristo Jesús, entonces ahora Él nos asigna a nosotros la vida santa que Jesucristo vivió, nos la da a nosotros. Lo vas a comprender todo a lo largo de esta sesión de la doctrina de la cruz, que fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y eso cómo nos beneficia. El término legal es imputar. Todos nuestros pecados le fueron asignados, le fueron imputados a Jesucristo de forma completamente injusta. De tal manera que Él cargó con estos pecados. Y Dios nos ha imputado a nosotros la vida santa que Jesucristo llevó. Entonces, Jesús toma nuestro lugar, paga toda la deuda, y ahora nosotros, sin deuda, sin pecados, ya no tenemos nada que deberle a Dios. Hemos quedado libres de culpa. Esto es simplemente extraordinario. Esta es la gracia sublime de Dios. ¿Por qué esto es así? Porque así es el plan de Él. De repente has estado escuchando, no, que tienes que hacer obras, que has estado escuchando. El mismo espíritu que acosaba a la iglesia primitiva, tan pronto el Señor Jesucristo se había ido, tan pronto Pablo, el apóstol Pablo murió, la iglesia fue invadida. Es más, estando Pablo aún vivo, ya la iglesia había sido invadida por los que se llamaban en aquel entonces los judaizantes. Es el mismo espíritu maligno que está infiltrado, donde es la gente que dice, sí, está bien Jesús, por supuesto que Jesús es Jesús, Jesús, pero para la salvación es Jesús más las obras. Esos son los judaizantes, puede verlos en el libro de los Hechos. Ellos lo que enseñaban era que sí, por supuesto, los gentiles, o sea, nosotros, teníamos que salvarnos y por la fe en Jesús, pero también teníamos que circuncidarnos. Teníamos que cumplir con los mandatos o las leyes judaicas en aquel entonces para poder alcanzar salvación, cuando es una cosa completamente diferente. Puedes ver en el libro de los Hechos donde Pablo exhorta completamente este tipo de comportamiento y lo reprueba. Dios reprueba esto, porque la salvación es por gracia mediante la fe, no es la fe más las obras humanas. Eso es una blasfemia. Es la fe sola, solo por fe. Y lo has visto una y otra vez, innumerables veces en todos los pasajes bíblicos, todos los versículos que vemos una semana tras otra semana, todos ellos hablan de que la salvación es por creer, ¿sí? Entonces, en la sustitución es básico. Jesús nos ha sustituido. En vez de permitir que fuéramos nosotros los que estamos crucificados muriendo ahí, Él se sube en lugar nuestro, toma todos nuestros pecados, se presenta ante Dios, pero Él puede presentarse porque Él es santo. ¿Te acuerdas de lo que vimos la semana pasada?
Jesús es santo. Por lo tanto, la ofrenda que él está haciendo por el pecado es aceptable a Dios. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, se sube a la cruz, paga toda la deuda y quedamos libres de culpa. Dios nos ve como si fuéramos inocentes. Ya lo vas a ver en detalle. Tienes que unirlas todas y vas a ver la gracia sublime, la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz sin que mediara absolutamente nada del ser humano. La salvación es de Dios, la salvación procede de Dios. Él es el que la hace, el que la perfecciona y el que la mantiene hoy en día por medio del Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:21 leemos como Dios enseña: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Que para estar nosotros en una relación correcta con Dios, en Cristo Jesús, fuera de Cristo no es posible, en Cristo Jesús, entonces ha tomado la ofrenda, este sacrificio que estamos hablando de la sustitución, esta ofrenda que Cristo está presentando por el pecado, se está presentando a sí mismo, está derramando su sangre para el perdón de los pecados. Entonces, ahora nosotros podemos alcanzar salvación. Esto es la sustitución. Muy bien, avanzamos. Te recuerdo, estudiamos esto para poder comprender los conceptos en detalle más. Están en el libro, en la sección que esta semana te hemos enviado, para que pudieras estudiar y ver las tareas y demás. Hay muchísimos más pasajes bíblicos en la parte del libro que respaldan todo lo que es la doctrina de la cruz. Pero para la hora de lo que nos estamos entrenando y preparando y cómo hablamos esto con un no creyente, con un impío, esto es que tenemos que tener claro quién es Jesús y qué es la obra que él hizo en la cruz. Cuando tenemos claro esto, cuando esto corre por nuestras venas, no importa el momento, no importa quién, cómo, vas a poder hablarle adecuadamente del Evangelio. El Evangelio es Jesús. No son los métodos humanos, métodos evangelísticos. No, no es así. El Evangelio es Jesús. Si tú no estás predicando a Cristo Jesús y lo que él hizo en la cruz por nosotros, no estás predicando el Evangelio. Estás probablemente hablando de cosas muy buenas de Dios, pero no estás predicando el Evangelio. Más de esto vamos a estudiar, inclusive en la última sesión, vamos a ver muchas técnicas y consejos de cómo hablarles a las personas acerca de Cristo. El siguiente es la propiciación. Aquí tienes un buen ejemplo de las palabras que te digo, de que no podemos estar usando estas palabras. Si quieres usarlas, las usas, es completamente bíblico, pero una persona no creyente tal vez requiera de una explicación de qué se trata esto. Entonces utilizas palabras más adecuadas para tu interlocutor. Aquí sería la propiciación, es que Jesús desvía hacia él la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre los seres humanos. Somos sujetos de la ira de Dios, explica él. Y Jesús ha sido como un pararrayo donde ha desviado hacia él la ira y en vez de caer sobre la humanidad, en vez de caer sobre nosotros, ha caído sobre él. Entonces, ya la ira de Dios no existe. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz es perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Ojo, qué interesante. La ira de Dios sobre los pecadores existía. Pero cuando Cristo ha venido ahora en el tiempo de Dios a hacer este sacrificio, ha borrado, ha eliminado la ira de Dios. En Romanos 3, 23 al 26, vamos a leerlo, es uno de los pasajes más bellos que hay a este respecto. Mira todo lo que dice el Señor. Por cuanto todos pecaron, ¿quiénes? Todos, absolutamente todos los que estamos aquí. No dice algunos pecaron u otros van a dejar de pecar. No, no es así. No hay hombre bueno sobre la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Así enseña el Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ningún ser humano va al cielo por sus propias obras, por su propia forma. Todo el mundo está destituido. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado varias veces, porque puedes ver en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, donde en la ciudad santa no va a entrar absolutamente nada impuro, ¿verdad? Lo estudiamos en la sección de que Dios es santo. Dice, siendo justificados, siendo declarados justos, gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. El ser humano es declarado salvo de forma gratuita.
No es por obras. Dios no pide ninguna obra. Eso lo han enseñado las religiones del mundo. Dios no pide, las religiones, todas. Dios no pide ninguna obra para la salvación del hombre. Él ya la hizo por su gracia, por su bondad. Lo que Dios dice es cuando tú escuches el mensaje del Evangelio, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Eso lo estudiamos la próxima semana. ¿Qué significa eso? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, redención, lo vamos a estudiar ahorita propiamente, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo dice? Que Jesús ha establecido que esta desviación de su ira hacia Cristo Jesús es solamente posible por medio de la fe. Todos aquellos que se quieren salvar por obras están en un serio problema, porque creen que son salvos, pero no lo son. Realmente la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué Dios hace esto? Ve lo que se estaba diciendo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí puedes encontrar aquello de que Dios no comparte su gloria con nadie. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe de haberse salvado a sí mismo. Efesios 2, 8, 9. Entonces aquí Él es el justo y el que justifica. No hay más justos. Él es el justo y además en su privilegio soberano es el que declara justos a aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Entonces, en esta propiciación, el sacrificio que ha hecho Jesucristo en la cruz ha tornado a Dios en nuestro amigo. Nuestros pecados han sido lavados y han sido borrados. Eso es lo que enseña en el libro de los Hechos. En griego, señala aquí, la palabra propiciación significa aplacar la ira y ganar el favor. La ira se ha quitado y ahora el favor de Dios está con todos aquellos que Él ha salvado. La redención, esta es otra palabra que tal vez es difícil de que una persona la pueda conocer. La redención es que Jesús nos compra a Dios, nos ha redimido. Él ha pagado un rescate y tiene el uso que estamos viendo aquí en el griego, tiene que ver con la compra que se hace en un mercado de esclavos. Nosotros, enseña Dios, que nosotros estábamos sujetos del pecado, del mal, vivíamos de esa forma en nuestros propios deleites y placeres, y eso es lo que todos los seres humanos hemos hecho. Pero ahora los que Dios ha salvado, Jesucristo ha ido a este mercado de esclavos, éramos esclavos del pecado, y ahora ha pagado con su sangre, ese es el precio que se ha puesto para ese rescate, y nos ha comprado por precio de sangre. Nos ha comprado y ahora nos ha traído, nos ha apartado para Dios. Eso es lo que es la redención. Cristo Jesús nos ha comprado y nos ha apartado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos en otro reino, ahora estamos en el reino de Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo, tiene este contexto de compra de esclavos. Por eso es que Jesucristo, lo estudiamos la semana pasada, Él es Señor, amo, dueño. Por supuesto que este amo y este Señor y este dueño de esclavos, nosotros somos sus siervos, nosotros somos, por supuesto, que en Cristo Jesús, hijos adoptados de Dios, pero somos sus siervos. Pero este amo es amor, es misericordia, es bondad. Entonces hay una connotación, por supuesto, diferente a un amo dueño de esclavos, ¿verdad? Para todo esto, el Señor Jesús ha sellado esa compra con el Espíritu Santo. Esto es muy importante. No es simplemente palabras que se han dicho al viento. Esta es la palabra de Dios y la obra de Dios en la salvación. De hecho, una de estas ya lo vamos a ver propiamente cómo el Espíritu Santo actúa fuertemente, por ejemplo, en el nuevo nacimiento. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, hemos sido comprados por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es por la gracia de Dios
que nosotros podemos alcanzar este perdón de pecados porque hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre para ser un pueblo apartado para Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuán importante puede ser o cómo podemos aplicar estos conceptos en una persona? Ya vimos el de la sustitución, ¿verdad? Vimos el de la sustitución, cómo el Señor me sustituyó. Si estás hablando con una persona y le dices, ¿por qué tienes que seguir con esta vida cargando todos estos pecados y siguiendo estas enseñanzas que alguien te enseñó, una religión te enseñó de que tienes que hacer obras, méritos, sacramentos, sacrificios? Nada de eso está en la Biblia. Nada de eso está en la Biblia. Te invito a que leas la Biblia y lo veas completamente de tapa a tapa. Eso no lo vas a encontrar ahí. No vas a encontrar que la salvación sea por hacer esas cosas. Esas cosas que en algunas partes de la Biblia vas a encontrar no tenían esa función. No eran para estos tiempos. No era para la salvación por gracia mediante la fe que hay en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces en la sustitución, para una persona que lleva toda su vida viviendo de esta forma, ahora va a entender, mira, Dios me libró, me puede perdonar porque Jesucristo me sustituyó, se subió en mi lugar en la cruz, ya no tengo yo que hacer esa obra. Y entonces entiendo cómo es que eso funcionó cuando estamos hablando de la propiciación, porque esto es importante, porque hay muchas personas que están cargando con esto y tienen temor de Dios. Está muy bien el temor de Dios si ese temor te está guiando a volverte a Dios en arrepentimiento para que Él te salve. Pero no es ese temor de que tengo miedo de Dios, porque sí, debería de tener miedo de Dios, por supuesto que sí, pero Él desea que te vuelvas en arrepentimiento a Él. Entonces, en este momento, una persona puede darse cuenta que Cristo es su campeón, que Cristo es la persona a la cual puede regresar corriendo a abrazarle para que Cristo le salve, creyendo en quién es Él, porque Él es la persona que absorbió toda la ira de Dios en nombre nuestro. Esa es la función que Él ha hecho. Imagínate la libertad y la seguridad que te da en esta persona, máxime cuando sabes que esa persona, además de que murió, resucitó. Y solo Dios puede dar vida. Jesús es Dios y Él se resucitó a sí mismo. Y te dice, si crees en que yo me resucité de los muertos, yo te voy a dar vida eterna también a ti. Entonces, la redención, te das cuenta ahora de que, mira qué bonito el tema, antes eras esclavo de los pecados, ahora eres esclavo para seguir a Cristo Jesús a la vida eterna, ¿verdad? Es muy bello también esa aplicación en el evangelismo. Ahora, el cuarto aspecto es la justificación. La justificación significa que Dios nos declara justos por medio de Jesús. Ahora, esta es la respuesta, la justificación es la respuesta que da Dios a la fe genuina. Entonces, si una persona, Dios le concede su arrepentimiento, eso lo vemos la próxima semana, y Dios le concede la fe para salvación, lo vemos en 2 semanas. Entonces, esta persona, Dios la va a declarar justa ante Él. Dios ha perdonado todos los pecados de esta persona y ahora Dios nos declara, y ojo esto porque es impactante, legalmente perfectos y sin pecado. Dios nos declara inocentes. No nos dice que somos personas que cometimos pecados pero que ahora fueron perdonados. No, nos declara inocentes, nos declara como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué esto es así? Porque Dios nos ha asignado, ¿te acuerdas en la sustitución? La vida santa nos ha imputado, nos ha dado a nosotros de forma injusta la vida santa que Jesucristo llevó. Injusta porque nosotros no hemos hecho ningún mérito para recibir la vida santa, perfecta, impecable de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuán importante es esto? ¿Cómo te ves si ahora has comprendido hasta este momento todo? ¿Cómo es que Dios te ve en este momento? ¿Dónde están los pecados que cometiste hoy? ¿O los de ayer? ¿O dónde están los pecados que vas a cometer mañana? ¿Cuándo fueron pagados en la cruz el castigo por esos pecados? ¿Cuándo fueron pagados? Hace 2000 años. Cuando Cristo murió en aquella cruz, el castigo por todos los pecados ya fue pagado.
Por supuesto, hay creencias, por supuesto que son herejías, que enseñan de que hay algunos pecados que requieren de una purificación extraordinaria, de una purificación extra. Sí, sí, entienden que sí, sí, Jesús hizo esto y aquello y lo otro, pero aunque Jesús hizo todo eso, hay pecados que requieren de cierta purificación extraordinaria. Eso es una herejía. El libro de Hebreos, Dios enseña que aquel que tome por inmunda la sangre de Cristo va a recibir un castigo muy fuerte. Tomar por inmunda la sangre de Cristo implica creer que la sangre de Cristo no hizo lo que Dios dice que hizo. Y lo que Dios dice que hizo fue que es a través del sacrificio de Cristo Jesús en que una persona ahora tiene oportunidad de estar en una relación directa con Dios. No es a través de una religión. Dios no ha creado ninguna religión, de ningunas. No es así. Dios ha venido a la tierra. Dios no necesita de religiones para salvar a una persona. Esto es muy importante porque al fin y al cabo, de acuerdo, como estudiamos la semana pasada, ¿cuál es el objeto de tu fe? Y lo vamos a estudiar en la penúltima lección. Salvos por gracia mediante la fe en Jesús. Entonces, ¿cuál es el objeto de tu fe? Si el objeto de tu fe está puesta en tu religión o en lo que te enseñaron tus papás o tus abuelos, no eres salvo. ¿Por qué? Porque estás creyendo que vas a ser salvo por la religión que sigues. Cuando las personas únicamente son salvas por la fe en Cristo Jesús. Y lo vas a encontrar en todos los pasajes relacionados a todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con las buenas noticias o con la salvación. Mira Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, mas al que no obra, significa el que no está haciendo obras para salvarse. Ojo, el que no hace obras, hay dos tipos de obras, las obras de la ley y las buenas obras. De hecho, eso lo estudiamos en la lección de salvos por gracia mediante la fe. Entonces, no es por cumplir las obras de la ley que una persona es salva, no es por decir no miento, no robo, no cometo adulterio. Nadie se salva por dejar o cumplir la ley. Y nadie se salva por hacer buenas obras humanas. En detalle se ve en la otra sesión, en la sesión penúltima. Dice, mas al que no obra, al ser humano que no hace obras, si no cree en aquel que justifica al impío, que dice cree, lo vas a encontrar siempre, creer, fe, no obras, creer. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la forma en que Dios ha salvado a la humanidad desde el tiempo de Abraham, desde tiempo inmemorial hasta el día de hoy. Es por fe. Por fe en el Mesías que iba a venir para salvar al mundo y por fe en el Salvador Jesucristo que ya vino al mundo. No hay otra forma de que las personas se puedan salvar. Nadie nunca se ha salvado, ni nunca las obras humanas, sean obras de la ley o buenas obras, las que enseña Pablo o las que enseña Santiago, nadie se salva por cumplir las obras. Aquí lo ves, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Gálatas 2:16 enseña de la siguiente manera a Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es la justificación? La justificación es entonces que Dios te declare legalmente perfecto y sin pecado. Dios te va a dar crédito por la vida santa que llevó Jesucristo. Esa es la justificación y eso es lo que significan estos pasajes bíblicos que entonces, entendiendo esto, son muy potentes. Sabiendo que el hombre no es declarado santo y libre de culpa por las obras de la ley, por cumplir los 10 mandamientos o no.
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser declarados santos, perfectos y libres de pecado por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será declarado libre de pecado delante de Dios. Esa es la justificación. Entonces, ¿qué importancia tiene esto cuando estás hablando del Evangelio? Recuérdate, ya sabes quién es Jesús, estamos estudiando cuál es la obra en la cruz, ahora las puedes unir y presentas las buenas noticias de forma clara, muy potente, con mucho poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Este es el Evangelio. ¿Quién es Jesucristo y qué es lo que él hizo en la cruz? Lo explicas de esa manera porque ya corre en tus venas. No es un método de evangelismo, es lo que Dios ha enseñado en la Biblia. El Evangelio es la manera de Jesús. La reconciliación. Esta podría ser sencilla. La reconciliación, Jesús nos hace amigos de Dios. Es muy sencillo. ¿Cuál es el principio? Éramos enemigos de Dios, ya inclusive lo hemos conversado. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Porque estábamos en nuestros propios placeres, en pecados, etc. Pero a través de esto, Jesús paga toda la deuda en la cruz. Entonces, si ya no hay deuda, no hay ira. Si no hay ira, ahora somos amigos. Antes éramos enemigos de Dios. Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz con Dios. Entonces ahora nosotros somos amigos de Dios. ¿Cuán importante puede ser esto para una persona que ha vivido toda su vida en una religión? Toda su vida. En una religión que lo que le dice es, eres malo, eres malo, eres malo, eres malo, y no me canso. Siguen diciéndole, eres malo, eres malo, eres malo. ¿Saben qué? Jesucristo enseña que Él no nos juzga. Jesucristo enseña que Él no nos condena. Sin embargo, las religiones del mundo juzgan a los hombres y condenan a la humanidad. Jesús mismo, que es el que ama las almas, que es Dios mismo, que vino a la tierra a dar su vida para la salvación de todos aquellos que crean, Él dice, yo no te juzgo, yo no te condeno. Las religiones del mundo y otras personas te viven juzgando y te viven condenando. Dios dice, yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta es la reconciliación. Jesucristo ha hecho la paz con Dios. Nosotros ahora podemos volvernos confiadamente a Dios, sabiendo que como en la parábola del hijo pródigo, el padre está esperando con los brazos abiertos al hijo pródigo para abrazarlo. No le pide cuenta de absolutamente nada de lo que hizo y el perdón que le da es absoluto. Gracias sublimes, absoluto perdón. No le pide cuentas, no le tiene ninguna deuda pendiente, etcétera. Nada. Es perdón absoluto. Es por su soberanía, es por su bondad que una persona puede alcanzar salvación. No hay ninguna otra forma. No es cumpliendo la ley, no es portándome bien, no es guardando los mandamientos. De hecho, en Gálatas 3:10 enseña que la persona que crea que se puede salvar así es un maldito de Dios, Gálatas 3:10. Y seguramente no es por hacer buenas obras, porque Dios no está enseñando que por buenas obras usted puede alcanzar la vida eterna, porque de toda manera nadie podría hacer la suficiente cantidad de obras como para pagar por un solo pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. No existe ningún mecanismo como moneda de transacción. La deuda es el pecado y yo vengo con una obra para pagar. Estás llevando una moneda a un reino en el que las obras no son moneda de pago. Tal vez te enseñaron eso en alguna religión. Está bien, no lo dudo. Te invitaría, así como Jesucristo invitó a todas las personas, mejor ve y estudia la Biblia para que veas que las cosas que estamos hablando son de esta manera. Hay libertad absoluta en Cristo Jesús. Esto es tan claro y tan profundo que
Otro aspecto es la regeneración. Esto no sería posible si no se da la obra en la cruz. La salvación no procede del hombre y el hombre no puede hacer absolutamente nada en la salvación. No participa. La salvación la ha diseñado Dios, la ha perfeccionado Jesucristo y la ha continuado y resguardado el Espíritu Santo. Para poder ser salvos, no se requiere conocimiento intelectual solamente de quién es Cristo Jesús. Se necesita que ese conocimiento haya movido el alma, haya movido tus sentimientos, de tal forma que haya nacido un arrepentimiento y una fe en Cristo Jesús, que además haya hecho un cambio en tu voluntad. Y todo esto que acabo de narrar, que lo vamos a estudiar la próxima semana y las 2 siguientes semanas, tiene que ver con el nuevo nacimiento. La salvación ningún ser humano puede, aunque quiera y aunque corra, no puede salvarse. La salvación no es del que quiere ni del que corre, enseña Dios. Es de aquel que Él tenga misericordia. Ejemplo, cuando está Jesús en Juan 3 y llega Nicodemo en la noche a hablarle, aquí vemos este pasaje en Juan 3:5. Nicodemo le está diciendo, nosotros sabemos quién eres. Nosotros sabemos quién eres, le está diciendo Nicodemo. Y Jesucristo le dice, no te es suficiente conocer que yo soy Dios. No te es suficiente. No es un conocimiento intelectual solamente. Le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para la salvación, la cual la hace toda Dios de principio a final, sin que medie el hombre, no se trata de si usted quiere salvarse o no quiere salvarse. No se trata de que usted quiera y no se trata de que usted corra, que usted haga obras. Se trata del que Dios tenga misericordia. Él dice, yo me compadeceré en que yo me compadezca. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así es la salvación. Y tanto es así de profunda que si no, el Espíritu Santo no te da el nuevo nacimiento, si no has nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, no es por algo que tú puedas pedir o hacer, no eres salvo. Entonces, ¿por qué hago este énfasis? Porque me interesa muchísimo que todas las personas comprendan que la salvación es de Dios. Así es como Él lo escribe en la Biblia. La salvación es de Dios, la salvación procede de Dios. Entonces, ¿deseas esto? Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Entonces, ¿qué importante es esto? Muchísimo, porque a una persona no creyente, el conocer esta verdad tan potente le da mucha seguridad de que la salvación está depositada nada menos y nada más que en las manos de Dios, no en la mano del hombre. La salvación Dios no la puso en las manos de los hombres, está en sus manos. Yo no he perdido a ninguno que el Padre me ha dado, o nadie puede arrancarlas a las ovejas, a nosotros, a los salvos, de las manos de mi Padre. ¿Te das cuenta en manos de quién está tu salvación? No está en tus manos, está en manos de Dios. Tito 3:5 nos enseña a Dios, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es por este nuevo nacimiento que por su misericordia es que esto es posible. Y aclara, las obras de justicia son todas las cosas que un ser humano puede hacer para tratar, infructuosamente por supuesto, para tratar de presentarse justo ante Dios para que Dios le salve. Entonces podemos ver en Isaías 64:6, donde él dice de que todas tus obras de justicia son para mí como un trapo de inmundicia. O sea, Dios no recibe las obras humanas. Lo que pasa es que a nadie le han enseñado eso. ¿Estamos? Entonces la gente cree que por obras y buenas obras o por cumplir la ley se puede salvar. Pero no participa eso en la salvación de una persona. Estas son las buenas noticias, el Evangelio. Imagínate qué clase de buena noticia sería. Hay salvación en Cristo Jesús, pero ahora tienes que cumplir con esto y esto
para poder alcanzar salvación. Si no cumples con esto, esto y esto y esto, no alcanzas salvación. ¿Qué clase de buena noticia es esa? La buena noticia es que la luz vino al mundo. Esa es la buena noticia. Que Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Llevó una vida completamente santa para poder presentarse ante Dios en nuestro lugar. Y de forma injusta se subió a una cruz para pagar toda la deuda que nosotros teníamos con Dios. Toda la deuda, sin pedirnos nada a cambio. Esto lo hizo hace miles de años. Este continente ni siquiera había sido descubierto cuando todo esto sucedió. Y Jesucristo resucitó. Resucitó, asegurándote que si crees en Él, Él te va a dar vida eterna. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, justamente intercediendo por nosotros, para que todas aquellas personas que escuchan este Evangelio de Cristo Jesús se vuelvan a Él, para que Él les conceda el arrepentimiento y la fe para salvación. Y un día va a regresar por nosotros y nos va a llevar a donde Él está. Estos son buenas noticias. ¿Ves en la narración de esto, que es justamente el Evangelio que estudiamos la semana pasada, ves en algún lugar que hable de las obras humanas? No, lo que hace es exaltar y glorificar a Dios. Así es, Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué debería el hombre aparecer de alguna manera en la salvación? No tiene lógica. Y Él planea la salvación, hace el plan de Él, la perfección en Cristo Jesús, y la realiza hasta el día de hoy por el Espíritu Santo. Esa es la seguridad que tenemos. Esas son las arras que nos ha dado, la garantía que nos ha dado del Espíritu Santo. Muy bien, avanzamos. La santificación. Este es el último, donde entonces al momento en el que Cristo nos compra, nos ha redimido porque ha pagado toda la deuda en la cruz, entonces ahora Él ha apartado a un pueblo santo para Dios. Recuerden, santo no significa libre de pecado. Santo no significa libre de pecado. Eso lo estudiamos en la segunda sesión. Santo significa apartado. Yo tengo un pueblo apartado para mi alabanza y para mi gloria. Tengo un pueblo apartado. Entonces Él viene y automáticamente nos declara santos, justos, impecables, sin mancha, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por todo esto que estamos hablando que Cristo hizo en la cruz a favor de todos aquellos que se vuelvan a Dios en arrepentimiento y crean en Cristo Jesús. Esta es la salvación, este es el Evangelio. Mucha más información puedes encontrar en el libro que te hemos enviado por correo para que puedas estudiar en profundidad todos estos temas y aprenderlos para que manejando el concepto de qué significa cada una de estas cosas, entonces podamos predicar el Evangelio a los no creyentes y ellos puedan razonar diferente en su mente, comprender para que luego puedan bajarlo al corazón. ¿Qué pueden entender acá? Que Dios de forma instantánea te ha declarado santo. Ya eres santa a los ojos de Dios. A tus propios ojos y a los ojos de los hombres, probablemente no lo seas, sin lugar a dudas. Ni a tus propios ojos ni a los ojos de los hombres. Es que eso es irrelevante. Aquí lo que es verdaderamente importante es lo que Dios enseña y lo que Él piensa. Porque Él es soberano, Él es el dueño del cielo y por supuesto de todo lo demás. Si te está diciendo que si crees en mí, yo te voy a declarar santa, yo te voy a declarar santo, eso es verdad. Pero es que hoy pequé. Sí, correcto. Así es, hoy te caíste. Por supuesto que si tú crees que entonces puedes llevar una vida de libertinaje y hacer esto, no has entendido el mensaje del Evangelio. ¿Ya? No has entendido el mensaje del Evangelio. Porque cuando una persona Dios le salva, le da el Espíritu Santo. Este es el nuevo nacimiento. Entonces no es posible que una persona tenga al Espíritu de Dios dentro de sí, que está ahí para guiarle, para acompañarle, ¿verdad? No es posible que tenga el Espíritu Santo y pueda llevar la vida libre de pecado que quiera. No es posible, porque justamente la tarea del Espíritu Santo es que te va a estar diciendo esto no se hace, no hagas esto, no hagas esto. ¿Qué es lo que está sucediendo?
que esta persona simplemente no tiene el Espíritu Santo. No es que le entró y luego le salió. No, eso no existe, eso no está en la Biblia. Es, si eres salvo, eres salvo. Y por supuesto, que es lo que estaba diciendo, todos los días nos caemos, todos los días pecamos porque vivimos con esta naturaleza mientras estemos aquí en la tierra. Entonces el Señor te dice aquí en este punto de la santificación, aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día en que Él venga por su iglesia. No es que cuando tengas 93 años entonces vas a ser santa sin pecado. No, santo no significa sin pecado. Santo significa apartado para su gloria, para su servicio. En Hechos 26:18 leemos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre todos aquellos que Dios ha declarado santos. El ser humano no tiene ninguna potestad de ninguna manera para declarar santa o santo a otro ser humano. Eso no es palabra de Dios. Es solamente Dios el que declara al 100% de sus hijas y de sus hijos, no a todas las criaturas, sino a los que creyeron en Jesús, a los que Él ha salvado, son los que tenemos derechos de ser ahora hijos, adoptados en la familia de Dios. Y Él es el que declara a todos estos hijos e hijas santos ante sus ojos, independientemente de su pasado, de su presente o de su futuro, porque lo que a Él le interesa, la voluntad del Padre, es que crean en quien Él ha enviado. Esta es la doctrina de la cruz. Así que si tienes alguna pregunta, te motivamos a que puedas escribirnos, a que puedas ponerte en contacto por medio de las redes sociales, por medio del WhatsApp, por medio de la internet, el sitio web. Estamos para servirte en cualquier consulta que tengas. Para la próxima semana vamos a ver el tema del arrepentimiento bíblico. Es muy, muy interesante lo que verdaderamente es el arrepentimiento y no tal vez lo que te han querido enseñar o lo que hemos estado compartiendo durante algunos años aquí en la tierra. El arrepentimiento bíblico que procede de Dios, ese es el que da salvación y vida eterna. Sin más, ha sido un gusto. Buenas noches, que Dios te bendiga.